El día de mi boda, mi hermana cogió el micrófono y anunció que estaba embarazada de mi prometido. Se pensó que me estaba destruyendo. Pobre ilusa. No tenía ni idea de quién estaba destruyendo a quién. Mi madre me apartó a un rincón y me susurró: «Dale las gracias a tu hermana. Mejor enterarte ahora que después de años de casada». Yo miré a mi madre, miré a mi hermana, miré a mi prometido que temblaba en el altar, me quité el velo, volví a coger el micrófono y conté un secreto que llevaba guardando más de 2 décadas. Pero dejadme retroceder un poco. 2 semanas antes de ese día. Era un jueves cualquiera, o al menos así empezó. Marta, mi ayudante, prácticamente me había echado del despacho sobre las 2 de la tarde. «Elena, te casas en 15 días, y aún no te has hecho la última prueba del vestido. Las del taller han llamado 3 veces esta semana. Vete ya antes de que te dejen por imposible». Tenía razón. Llevaba meses viviendo en piloto automático, dividida entre juicios, contratos, reuniones con clientes y los infinitos preparativos de la boda. El vestido era solo un elemento más en la lista que había estado descuidando. Salí del bufete y cogí el coche. El taller de novias estaba al otro lado de Madrid, a unos 40 minutos si el tráfico de la M30 colaboraba. Puse la dirección en el GPS, encendí el aire acondicionado y seguí por el Paseo de la Castellana, repasando mentalmente todo lo que aún quedaba por resolver antes del gran día: confirmación del catering, la música para la entrada, el protocolo de las mesas. La lista era interminable. Fue en el tercer semáforo donde mi vida cambió. Vi el coche de Mateo, el SUV negro, que le había regalado el año pasado. Estaba a 2 carriles a mi izquierda, esperando a que el semáforo se pusiera en verde. Iba a saludarle, pitar, hacerle alguna broma, pero entonces vi quién estaba en el asiento del copiloto. Lucía, mi hermana pequeña. 20 años, melena rubia que se teñía cada mes con el dinero que le daba mi madre, manicura perfecta, bolso de firma, sonrisa de oreja a oreja. Se estaba riendo de algo que Mateo había dicho. Riendo de esa forma suya tan característica, echando la cabeza hacia atrás, tocándole el brazo. Mi primer instinto fue tocar el claxon, saludar, preguntar qué demonios hacía mi hermana en el coche de mi prometido un jueves a las 2 de la tarde. Pero algo me frenó. Un instinto, un presentimiento, esa vocecita irritante en el fondo de la cabeza que nos empeñamos en ignorar. Cogí el móvil y le llamé. A través de su retrovisor, podía ver el reflejo. Mateo miró su móvil sonando, miró a Lucía, y entonces, y jamás olvidaré ese momento, se llevó el dedo índice a los labios. Silencio. Le estaba pidiendo a mi hermana que se callara para poder cogerle el teléfono a su prometida. «Hola, cariño». Su voz sonó alegre, despreocupada, como siempre. «¿Qué tal todo?» «Hola, ¿dónde estás?», pregunté. «Acabo de llegar a la oficina. Voy a entrar a una reunión ahora mismo. De hecho, ¿te llamo luego?». Miré su coche parado en el semáforo con mi hermana al lado, a kilómetros de cualquier oficina. «Claro», dije, manteniendo la voz firme. «Que vaya bien la reunión». «Gracias, cariño. Te quiero». Es fascinante cómo un te quiero suena diferente cuando estás viendo a la persona mentir en tiempo real. Las palabras son las mismas, pero el significado muere en algún punto entre la boca y el oído. Colgó, guardó el móvil y le dijo algo a Lucía. Ella volvió a reírse. El semáforo se puso en verde. Su coche giró a la izquierda, en dirección opuesta a cualquier oficina que yo conociera. Debería haber seguido recto. Debería haber ido al taller, probarme mi vestido de novia y fingir que no había visto nada. Eso es lo que haría la Elena de siempre. La Elena que evitaba los conflictos, la que daba el beneficio de la duda, la que creía en la gente. En lugar de eso, di la vuelta en el siguiente cambio de sentido y le seguí. Mantuve la distancia. 2 manzanas. 3. Salieron de las calles principales y se adentraron en una zona más apartada. El paisaje fue cambiando, haciéndose más industrial, más desangelado. Era un polígono a las afueras. Allí no había nada más que naves, talleres mecánicos y hostales. Entraron en el aparcamiento de uno. No era un hotel bonito, era uno de esos hostales de carretera, con un cartel luminoso que parpadeaba incluso de día y cortinas pesadas y opacas en las ventanas. De esos que cobran por horas y donde no te piden el DNI. De esos que existen con un único propósito. Aparqué al otro lado de la calle, detrás de una furgoneta de reparto que me servía de escondite. Apagué el motor y me quedé mirando. Mateo se bajó del coche, dio la vuelta y le abrió la puerta a Lucía con esa caballerosidad barata de la que tanto le gustaba presumir. Ella salió sonriendo, ajustándose una falda demasiado corta para una tarde de jueves. Él le puso la mano en la cintura. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Se dieron un beso rápido,
íntimo, ensayado, natural, y entraron al hostal. Me quedé allí paralizada no sé cuánto tiempo. Pudo haber sido 10 minutos. Pudo haber sido 1 hora. El tiempo había perdido su significado. El mundo había dejado de tener sentido y yo estaba allí, en mi coche, en el aparcamiento de un hostal mugriento, viendo mi vida desmoronarse a cámara lenta. Mi prometido y mi hermana, en un hostal de carretera, a 15 días de nuestra boda. Una parte de mí quería entrar, patear la puerta, montar un escándalo, gritar hasta que me sangrara la garganta, destrozar todo lo que encontrara a mi paso, pero soy abogada. He pasado años aprendiendo a controlar cada emoción, a medir cada palabra, a pensar 10 movimientos por delante, y en ese momento, en el aparcamiento de aquel antro, con el corazón hecho pedazos y las manos temblando sobre el volante, entendí algo muy importante. El que actúa por impulso pierde, el que planea, gana. Arranqué el coche y me fui a casa. Llegué antes que él, por supuesto. Cerré las persianas del salón, me senté en el sofá, a oscuras, y esperé. No encendí la televisión, no miré el móvil, no hice nada, solo me senté a procesar, pensar y planear. Mateo llegó a las 7 de la tarde. Oí la llave en la cerradura, sus pasos en el pasillo, el ruido al dejar las llaves en la consola de la entrada. ¿Elena? ¿Estás ahí en el salón? Sí. Entró y frunció el ceño al verme a oscuras. Cariño, ¿estás bien? ¿Por qué no enciendes la luz? Dolor de cabeza. Me molesta la claridad. Se acercó, preocupado, o fingiendo preocupación. A esas alturas, ya no sabía distinguir. Pobrecita, ¿quieres que te traiga algo? ¿Un té? ¿Un ibuprofeno? Fue al inclinarse para darme un beso en la frente cuando lo noté. Un olor sutil, pero inconfundible. Jabón de lavanda, de ese genérico, artificial, el típico formato en pastilla pequeña que ponen en los baños de los hostales baratos. Se había duchado allí. Claro que sí. No iba a volver a casa oliendo a sexo y al perfume de su amante. No hace falta, dije. ¿Qué tal la reunión? Agotadora. Se dejó caer en el sofá a mi lado, aflojándose la corbata. Clientes muy pesados. Me he pasado todo el santo día en la oficina intentando cerrar ese contrato. Todo el santo día en la oficina, con ese pestazo a jabón barato de hostal. Su descaro era casi digno de admiración. Menos mal que ya ha terminado, dije. Me voy a la cama temprano hoy. Claro, mi amor. Descansa. Trabajas demasiado. Esa noche no pude pegar ojo. Me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de Mateo a mi lado, pensando en nosotros, en él, en ella, en cómo habíamos llegado a esto. Y pensé en Lucía, mi hermana, 10 años menor que yo. Nunca fuimos íntimas, no de la manera en que suelen serlo las hermanas. Cuando ella tenía 7 años, yo ya me estaba yendo de casa para ir a la universidad. Volvía en Navidad, en verano, pero era diferente. Era más tía que hermana, más una visita que familia. Pero antes de eso, antes de la carrera, yo cuidaba de ella. Yo tenía 10 años cuando nació. Recuerdo ayudar a cambiarle los pañales, darle el biberón, acunarla para que durmiera. Mi madre trabajaba mucho en esa época y yo asumí un papel que no me correspondía. Lucía era mi muñeca de verdad, mi responsabilidad, mi hermanita. Recuerdo una vez, Lucía tendría unos 4 años. Se cayó en el patio y se raspó la rodilla. Vino corriendo hacia mí, no hacia mi madre. Tata, me duele. Y yo le limpié la herida, le puse una tirita, le di un beso, y le dije que todo iba a salir bien. Ella me creyó. Los niños creen esas cosas. Y ahora, esa misma niña se estaba acostando con mi prometido en hostales de carretera. La vida tiene un sentido del humor macabro. Hacia las 3 de la madrugada, cuando Mateo entró por fin en un sueño profundo, me levanté de la cama despacio. Su móvil estaba en la mesita de noche, cargando. Yo nunca le había mirado el teléfono. En 3 años de relación, jamás. Confianza, me decía a mí misma. Respeto, privacidad. Qué imbécil había sido. El PIN era la fecha de mi cumpleaños. 6 dígitos. La ironía no pasó desapercibida. Los mensajes con Lucía estaban ahí. No estaban en una carpeta oculta. No estaban borrados. No estaba guardada con un nombre falso. Estaba ahí mismo en la lista de chats, con su nombre y una foto en la que salía sonriendo. Ni siquiera se molestaba en ser cuidadoso. O me consideraba demasiado estúpida para pillarlo. O simplemente le daba igual. Empecé a leer. Meses de conversaciones. Meses. No era un desliz, no era el error de una noche de borrachera.
Era una aventura prolongada, planeada y sistemática. Lucía, Mateo, tienes que cancelar esta boda. Mateo, Lucía, por Dios, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Lucía. Pero yo te quiero, ¿es que no lo entiendes? Te quiero de verdad, Mateo. Mateo. Lo nuestro es una aventura, nada más. Nos lo pasamos bien, me gustas, pero ya está. Si quieres, podemos seguir viéndonos después de casarme, pero me voy a casar con Elena. Lucía. Si no la cancelas, se lo cuento todo. Mateo. No hagas eso, Lucía. Lucía. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de perderla? ¿La quieres más a ella que a mí? Mateo. No voy a dejarla por ti. Métetelo en la cabeza de una vez. Eres muy joven, muy inmadura, esto no tiene futuro. Lucía. Eres un cobarde, parece que solo quieres usarme. Mateo, no te estoy usando. Estamos disfrutando juntos. Mira, yo tengo 35 años, tú 20, tu hermana es abogada, tiene su propio despacho, tú no haces nada con tu vida, esto nunca funcionaría. Continué leyendo, y encontré otra conversación de hacía un par de semanas. Lucía, le he contado a mamá lo nuestro. Mateo, ¿qué has hecho, cue? Lucía, tranquilo, no se lo va a decir a Elena. Ha dicho que es solo un capricho, que pronto se me pasará este encoñamiento. Mateo, ¿tu madre sabe que te estás acostando con el prometido de tu hermana y su reacción es decir que es un capricho y que se te pasará? Lucía, mamá siempre me protege, y cree que me aburriré de ti pronto, pero se equivoca. Sé que lo nuestro es real. Te quiero de verdad, Mateo, más de lo que te quiere Elena. Mateo. Lucía, eres muy pequeña para mí. Asúmelo. No voy a dejar a Elena por ti. Mi madre lo sabía. La información me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre sabía que mi hermana se estaba acostando con mi prometido. Lo sabía desde hacía semanas, tal vez meses, y no me había dicho nada. Es solo un capricho, pronto se le pasará. Había decidido proteger a Lucía, como siempre, como llevaba haciendo toda la vida. Devolví el móvil a la mesita. Fui al baño, cerré la puerta con pestillo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada parecía exhausta. 30 años, pelo castaño recogido en un moño deshecho, ojeras que el corrector no lograría tapar. Una abogada de éxito, dueña de su propio bufete, a punto de casarse. Una mujer que creía tener su vida bajo control. ¡Qué chiste! Volví a la habitación, me tumbé, miré al techo, y tomé una decisión. No iba a cancelar la boda. No iba a montar un escándalo. No iba a llorar, ni a gritar, ni a rogar explicaciones. Eso era lo que ellos esperarían. Eso era lo que la sociedad esperaba de una mujer engañada, que se derrumbara, que fuera la víctima. Pero yo no iba a ser la víctima. Iba a casarme con ese hombre, y después iba a salir de ese matrimonio de la mejor forma posible, con todo lo que me correspondía, y puede que un poco más. Al fin y al cabo, yo era abogada, y si había algo que se me daba bien, era ganar los casos. Los días siguientes fueron un puro ejercicio de actuación. Me despertaba, preparaba café, le daba un beso a Mateo, le preguntaba por sus planes para el día, le deseaba suerte en reuniones que sabía que no existían. Me iba a trabajar, volvía, le preguntaba qué tal el día, fingía creerme sus respuestas, sonreía cuando tocaba, le hacía caricias antes de dormir. Decía, yo también te quiero cuando él me lo decía. Es increíble cómo el cuerpo puede funcionar en automático cuando lo necesitas. Yo hacía todos los movimientos correctos, mientras mi mente trabajaba en otra cosa, planeando, calculando, anticipando. Mateo llegó a comentar que me notaba diferente. Estás más tranquila, más relajada. ¿Ya se te han pasado los nervios de la boda? Yo sonreí y le dije que sí, que todo estaba encajando, que era muy feliz. Me creyó. Por supuesto que me creyó. La gente cree lo que le conviene creer. En mi primera semana de margen, redacté mi propio acuerdo prematrimonial, unas capitulaciones en toda regla. Era abogada de familia. Hacer separaciones de bienes y acuerdos prenupciales era, literalmente, mi trabajo. Había redactado cientos a lo largo de mi carrera, pero el mío iba a ser a prueba de balas. Cada cláusula estaba cuidadosamente pensada, cada palabra, elegida con precisión de cirujano. A simple vista, parecía un contrato estándar. Separación estricta de bienes, protección mutua, lenguaje técnico y neutral. Pero, escondida entre la jerga legal, había una bomba. La cláusula de infidelidad, en caso de infidelidad demostrada por cualquiera de las partes,
La parte infiel perdería el derecho sobre todos los bienes, tanto los adquiridos durante el matrimonio como los previos que se hubieran aportado, incluyendo inmuebles, vehículos e inversiones. Además, estaría obligada a pagar una indemnización por daños morales y una cuantiosa pensión compensatoria mensual a la parte engañada, hasta que ésta contrajera nuevo matrimonio. Era un contrato draconiano, desproporcionado, diseñado para arruinar a cualquiera. Y yo iba a hacer que Mateo lo firmara. Una semana antes de la boda, un miércoles por la mañana, dejé la carpeta sobre la isla de la cocina durante el desayuno. Mateo estaba comiendo una tostada con tomate y tecleando en el móvil, probablemente mandándose mensajes con mi hermana, pero a mí ya me daba igual. ¿Qué es esto?, preguntó al ver la carpeta. Capitulaciones matrimoniales. Dejó el móvil y frunció el ceño. ¿Un acuerdo prenupcial? Nunca habíamos hablado de esto, lo sé, siento sacarlo con tan poco margen. Con el bufete, los casos y los preparativos de la boda, lo he ido dejando para el último momento. Pero, ¿por qué necesitamos capitulaciones? Suspiré, ensayando mi papel de abogada pragmática. Mateo, soy abogada de familia. Veo matrimonios yéndose a pique todos los días en mi despacho. Personas que se querían destrozándose por dinero, por el piso, por los bienes. No quiero que nos pase eso a nosotros. Es solo una red de seguridad para los dos. ¿Es que no confías en mí?, preguntó. Y casi me echo a reír. Casi. Claro que confío. Mi amor, alargué la mano y le acaricié la suya. Si no confiara en ti, no me estaría casando contigo. Es solo un formalismo legal. Cosas de abogadas. Ya sabes cómo soy. Cogió el documento y hojeó las páginas. Yo sabía que detestaba leer textos jurídicos. Siempre se quejaba cuando me llevaba trabajo a casa. No entiendo nada de esto. Es todo un galimatías. Contaba exactamente con eso. Son muchísimas páginas, comentó. Es un acuerdo completo. Tiene cláusulas sobre régimen económico, infidelidad, pensiones compensatorias. Está todo detallado. Deberías leerlo con calma antes de firmar. Si quieres, puedes llevárselo a otro abogado para que lo revise. Siguió pasando las hojas, más por obligación que por interés real. Pasó los ojos por encima de los párrafos, sin leer de verdad, exactamente como yo sabía que haría. Eres una de las mejores abogadas de familia de Madrid, me miró, sonriendo. Si tú dices que es justo, confío ciegamente. Cogió el bolígrafo que yo había dejado estratégicamente junto a la carpeta, firmó en el lateral de todas las páginas y puso su rúbrica final, sin leer ni una sola línea. Listo, dijo, empujando la carpeta hacia mí. ¿Puedo terminarme mi tostada ya? Claro, mi amor. Guardé el documento con sumo cuidado. Aquel montón de folios valía más que el anillo de compromiso que llevaba en el dedo. Muchísimo más. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos finales. Confirmación del catering. La última prueba del vestido, a la que por fin fui. La decoración floral, la lista de regalos, la distribución de las mesas. La compleja coreografía de una boda con 100 invitados. Mateo participaba cuando yo se lo pedía, opinaba sobre detalles irrelevantes y desaparecía cuando tenía reuniones. Ya no le interrogaba. No me hacía falta, cada vez que salía por la puerta, yo sabía exactamente dónde y con quién estaba. Mi plan original era sencillo y a largo plazo. Casarme, dejar pasar unas semanas, contratar a un detective privado para documentar la infidelidad con fotos, vídeos y pruebas irrefutables, solicitar el divorcio, ejecutar las capitulaciones. Llevaría meses, tal vez un año, pero saldría triunfante. Era un buen plan. Limpio, profesional, metódico. La venganza se sirve en plato frío. La víspera del banquete fuimos al juzgado a firmar. Una ceremonia civil pequeña en el registro de Pradillo, solo nosotros dos y los testigos obligatorios. Firmamos los papeles en una sala gris e impersonal, bajo una luz fluorescente, con un funcionario aburrido declarándonos marido y mujer. Mateo estaba radiante. Ya es oficial, mi amor. Mañana es el fiestón, pero hoy ya somos marido y mujer. Me abrazó, me besó y me hizo girar en el aire como en una comedia romántica. Yo sonreí. Sí, ya es oficial. Esa noche me dijo que me quería. Le respondí que yo también a él. Iba a ser la última mentira que le dijera. Me tumbé en la cama, mirando al techo, mientras Mateo dormía a pierna suelta. Mañana sería el gran día. El banquete, los invitados, el vestido blanco, la gran farsa. Yo no lo sabía en ese momento, pero al día siguiente iba a ocurrir algo que me ahorraría tener que aguantar a Mateo durante meses. Algo que jamás habría podido planear, pero que el destino decidió regalarme.
A veces, el universo es maravilloso. El día amaneció radiante. Cielo azul, sin una nube, temperatura perfecta. El típico día primaveral con el que sueñan los fotógrafos de bodas. Demasiado perfecto, casi irónico. Pasé la mañana en la peluquería con mis amigas de la carrera, Alba y Paula, que eran mis damas de honor. Peinado, maquillaje, manicura. El ritual completo de la novia feliz. Alba me daba la mano mientras la maquilladora hacía su trabajo, y Paula sacaba fotos de cada paso para subirlas a Instagram. Tía, estás demasiado tranquila, comentó Alba. Cuando yo me casé, a estas horas estaba vomitando de los nervios. Ya te digo, la mayoría de las novias están histéricas a estas alturas, coincidió la maquilladora. Yo sonreí y dije que no había motivo para los nervios. Todo estaba bajo control. Paula se rió. Es porque es abogada. Las abogadas no entran en pánico. Las abogadas demandan. Si ellas supieran. Llegué a la finca donde se celebraba la boda sobre las 3 de la tarde. Alba y Paula me ayudaban con la cola del vestido. El sitio, a las afueras de Madrid, era precioso. Arreglos florales blancos por todas partes, sillas perfectamente alineadas, un arco decorado donde tendría lugar la ceremonia simbólica. Fui directa a la suite nupcial, una habitación coqueta en el edificio principal, con un gran espejo, un sofá y una mesita con cava y fruta fresca. Me senté mientras Alba me abanicaba y Paula me retocaba el pintalabios. Unos minutos después, mi madre entró sin llamar. Elena, por fin. Vino a abrazarme con una sonrisa inmensa. Estás preciosa, hija. Simplemente espectacular. Gracias, mamá. La miré. Esa mujer que me había criado, que me había enseñado a andar, a hablar, a ser quien era, esa mujer que sabía que mi hermana se estaba tirando a mi prometido y había elegido callarse. Es solo un capricho, pronto se le pasará. Mi tía Carmen llegó justo detrás, emocionadísima, cargando una caja enorme con un lazo dorado. Elena, cariño, estás radiante, absolutamente radiante. Mi tía, una mujer dulce, buena, que se había pasado la vida entera deseando ser madre y nunca había podido. Problemas de fertilidad, dijeron los médicos. Años de tratamientos, de intentos, de esperanzas rotas. Al final, ella y mi tío Ricardo asumieron que no sería posible. En su lugar, se volcaron en Lucía, que era su ahijada. La trataban como a la hija que no tuvieron. Regalos carísimos, atenciones, amor incondicional. Lucía apareció una hora después, y casi me atraganto cuando la vi. Llevaba un vestido color champán. Técnicamente no era blanco puro, pero se le acercaba mucho. Un vestido largo, espectacular, de escote pronunciado. El tipo de vestido que una invitada jamás debería ponerse en la boda de otra persona. Elena entró en la habitación sin llamar, repasándome de arriba a abajo. Vaya, qué guapa estás. El vestido es muy tradicional, ¿verdad? Yo habría elegido algo más atrevido, pero a ti te pega. Gracias. Lucía miré su atuendo. Bonito vestido. ¿A que sí? Dio una vuelta sobre sí misma, luciendo el tejido con una sonrisa petulante. Es de un diseñador italiano. Ha costado un ojo de la cara, pero me lo merecía. Me lo ha comprado mamá. Dice que estoy rompedora con él, que voy a llamar la atención casi tanto como la novia. Alba y Paula intercambiaron miradas asesinas. Lucía no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. El sitio os ha quedado mono, continuó, mirando a su alrededor con cierto desdén. Yo habría cogido algo más grande, tipo castillo, pero bueno, entiendo que no todo el mundo puede permitirse la boda de sus sueños. La ceremonia empezó a las 4 en punto. 100 invitados sentados en sus sillas, un cuarteto de cuerda tocando de fondo, expectación en el ambiente. Yo esperaba fuera, ajustándome el velo, respirando hondo. Empezó a sonar la marcha nupcial. Caminé por la alfombra aferrada a mi ramo de flores blancas, sintiendo los ojos de todo el mundo clavados en mí. Mi vestido era precioso, un palabra de honor clásico, con una cola de 3 metros y detalles de encaje delicado. Lo había elegido yo sola, lo había pagado yo sola y me lo había probado yo sola, como casi todo en esa boda. Mateo me esperaba bajo el arco de flores, sonriendo como si fuera el hombre más afortunado de la tierra. Traje a medida impecable, el pelo engominado, los ojos brillantes. Parecía genuinamente emocionado, quizá lo estuviera. Quizá se creía de verdad que podía tenerlo todo, la esposa respetable y la amante veinteañera, lo mejor de ambos mundos. Llegué a su lado, me cogió las manos. Estás preciosa, mi amor, susurró. Tú también, susurré yo.
El maestro de ceremonias empezó su discurso. Palabras hermosas sobre el amor, el compromiso, la fidelidad, el compañerismo, sobre estar juntos en la salud y en la enfermedad, respetarse y honrarse. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Si alguien tiene algo que objetar a esta unión, dijo el oficiante, con ese tono protocolario de quien lleva años repitiendo la misma cantinela, que hable ahora o calle para siempre. El gran cliché de las bodas. Una mera formalidad. Nunca nadie dice nada. Es solo tradición, un momento de silencio previo al sí, quiero. Pero entonces escuché pasos. Tacones altos repicando contra la tarima de madera. Clac, 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 cada paso más fuerte que el anterior. Lucía estaba subiendo al altar. Cruzó por el lateral, subió los escalones y se plantó junto al oficiante. El pobre hombre se quedó petrificado, sin entender qué estaba pasando. Los invitados empezaron a murmurar, confusos, y entonces, Lucía le quitó el micrófono de las manos. Lo siento, Elena, su voz temblaba un poco, parecía nerviosa, pero decidida. Lo siento de verdad, pero no puedo dejar que esto siga adelante sin decir la verdad. Por el rabillo del ojo, vi que Mateo perdía todo el color de la cara. Miraba a Lucía con auténtico pánico, negando con la cabeza casi imperceptiblemente. Una mirada que gritaba: no lo hagas. Pero Lucía no le miraba a él. Me miraba a mí. El silencio en la finca era sepulcral, 100 personas conteniendo el aliento. Vi, al menos, una docena de teléfonos móviles alzándose entre el público. Algunos ni disimulaban. Ya estaban grabando. Mi boda acababa de convertirse en el salseo del siglo en riguroso directo. Ayer me enteré de que estoy embarazada. Hizo una pausa dramática, mirándome a mí, luego a Mateo, luego a los invitados. Y el padre es el novio. El mundo se detuvo. Miré a Mateo. Estaba pálido como la cera, con los ojos desorbitados, la boca entreabierta y las manos temblando. Él no lo sabía. El embarazo también era una sorpresa para él. Lucía no se lo había contado. Fascinante. Un rugido de murmullos estalló entre las sillas, exclamaciones ahogadas, cuchicheos escandalizados. Yo debería estar devastada, humillada, hecha un mar de lágrimas. Era lo que todos esperaban, lo que dictaba el guión. Pero lo único que sentí fue alivio. Mi plan de meses, el detective, la recopilación de pruebas, el proceso judicial largo y tedioso, se acababa de resolver en menos de un minuto. Lucía, en su infinita estupidez, acababa de confesar la infidelidad delante de 100 testigos, con grabación de vídeo incluida en pleno altar. Era casi poético. Mateo dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas. Elena, cariño, es mentira. Está loca. Ya sabes cómo es Lucía. Se inventa cosas para llamar la atención. Ella se giró hacia Lucía, furioso. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué, Lucía? Ella le fulminó con la mirada. Porque me has usado. Dijiste que ibas a dejarla y nunca lo hiciste. Yo no te prometí nada. Claro que sí. Me dijiste que. Mi madre apareció de la nada, agarrándome del brazo con fuerza y tirando de mí. Elena, ven aquí un momento. Me arrastró hacia un rincón, lejos del micrófono, lejos de las miradas curiosas. Hija, escúchame. Tu hermana no sabe lo que hace. Es joven, es impulsiva, no piensa antes de actuar, pero, aquí entre nosotras, deberías darle las gracias por haberte avisado ahora. ¿Te imaginas enterarte de esto después de llevar años casada? Miré a mi madre. Y entonces me asaltó un recuerdo. 20 años enterrado, volviendo de golpe con una fuerza brutal, tan vívido que casi podía oler el aire, escuchar los sonidos, palpar las texturas. Yo tenía 10 años, era una fiesta familiar, el cumpleaños de algún pariente, no recuerdo de quién. Mi madre estaba embarazada de Lucía, con una barriga enorme a punto de dar a luz. Yo la estaba buscando para preguntarle algo y la encontré en el patio trasero, hablando con el tío Ricardo. Estaban demasiado juntos, hablaban demasiado bajo, tenían el rostro demasiado serio. ¿Y si nace con tu cara? Mi madre sonaba aterrada. Y si es evidente, no pasará nada, respondió el tío Ricardo. Ricardo, aunque se parezca, la gente podría sospechar. Tengo muchísimo miedo. Todo saldrá bien. Es nuestro secreto, solo nuestro. Entonces, mi madre me vio plantada en la puerta. Se quedó lívida. Vino hacia mí a grandes zancadas, me agarró del brazo, me metió en una habitación y cerró la puerta. Elena, lo que acabas de oír se queda entre nosotros, ¿entendido?
Es un secreto, nuestro secreto. No puedes decírselo a nadie, absolutamente a nadie. Si alguien se entera, papá se irá de casa y no volverá nunca más. Y será culpa tuya. ¿Tú quieres que papá se vaya? Yo tenía 10 años. No comprendía exactamente qué significaba aquello. Solo sabía que no quería que mi padre me abandonara, así que se lo prometí. Guardé el secreto, y con el paso de los años lo enterré en lo más profundo de mi mente, como si nunca hubiera ocurrido. Hasta hoy, mi padre murió hace 5 años, un infarto fulminante. Nunca supo la verdad. Murió creyendo que Lucía era hija suya. A veces me pregunto si eso fue una bendición o la mayor de las crueldades. Hija, ¿me estás escuchando? Mi madre me apretó el brazo, devolviéndome al presente. Perdona a tu hermana. La familia es más importante que cualquier hombre. La miré de arriba abajo. A esta mujer que me obligó a cargar con un secreto devastador siendo una cría, que había protegido a Lucía toda la vida a costa mía, que conocía la aventura de Mateo y había elegido callar. ¿Estás segura de que me estás pidiendo esto, mamá? Pestañeó, confundida. ¿Cómo que sí estoy segura? Pues claro. Es tu hermana. Ya, mi hermana. Me solté de su agarre de un tirón. Déjalo. Volví al altar. Mateo y Lucía seguían discutiendo en voz baja, él gesticulando frenéticamente y ella de brazos cruzados. La familia de Mateo estaba arremolinada a un lado. Su madre le tiraba del brazo, exigiendo saber qué demonios estaba pasando. Su padre tenía cara de querer que se lo tragara la tierra. Los invitados estaban en shock. Lucía seguía con el micrófono en la mano, un poco desorientada ahora que el subidón de adrenalina había pasado. Se lo arranqué de las manos de un tirón. Ya que hoy estamos de revelaciones, dije, y mi voz resonó firme y alta por toda la finca. Tengo una pregunta. Miré hacia mi tía Carmen, sentada en la primera fila. Parecía asustada, confundida, sin comprender el circo que se había montado. Tía Carmen, ¿tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu hermana? Mi tía parpadeó, descolocada. Yo. Es difícil, Elena. Es muy duro, pero supongo que sí. La familia es la familia. Al final, se perdona. Frunció el ceño. ¿Por qué me preguntas esto a mí? Porque quiero saber si tú también estarías dispuesta a perdonar a tu hermana. A mi madre. Señalé a mi madre con la cabeza. Mi tía miró de una a otra. ¿Perdonarla por qué? Toda mi vida he sido la hermana que tenía que perdonar, dije, mirando al público, al mar de caras estupefactas. Lucía me rompía los juguetes de pequeña, y yo tenía que perdonarla. Lucía mentía, y yo tenía que perdonar. Lucía se queda embarazada de mi prometido, y al parecer, también tengo que perdonarlo. Hice una pausa. Pero me pregunto, ¿perdonaría la tía Carmen a su propia hermana? Mi madre dio un paso al frente, con la cara descompuesta. Elena, para ahora mismo. La ignoré por completo. Cuando tenía 10 años, vi a mi madre y al tío Ricardo hablando a escondidas en una fiesta. Mi madre estaba embarazada de Lucía, y estaban muy preocupados. Preocupadísimos. ¿Sabéis por qué? El silencio era absoluto, electrizante. Estaban preocupados de que el bebé naciera pareciéndose demasiado a él, al tío Ricardo. Mi tía Carmen se levantó de la silla muy despacio, como si cada hueso de su cuerpo protestara por el esfuerzo. Lucía no es hija de mi padre, sentencié, mirando fijamente a mi tía. Lucía es hija del tío Ricardo. Tu marido, tía Carmen. Mi madre se acostó con tu marido hace 20 años, y Lucía es el resultado. Por la cara de mi tía pasaron todas las emociones del espectro humano en cuestión de segundos. Confusión, negación, comprensión, horror, y un dolor desgarrador. 20 años de matrimonio. 20 años culpándose por su supuesta infertilidad, por no poder darle hijos a su marido. Y durante todo ese tiempo, él tenía una hija con la hermana de ella. Se giró hacia su marido, que estaba sentado a su lado. Ricardo. Mi tío no supo qué decir, no hacía falta. La culpa brillaba en sus ojos como un cartel de neón en la M30. Hija de la gran puta. Mi tía se abalanzó sobre mi madre como una leona rabiosa. Tuvieron que meterse 3 tíos de la familia para separarlas. Zorra miserable. 20 años. 20 años mintiéndome a la cara. Lucía estaba petrificada en la tarima, blanca como el papel. Esto no puede ser verdad. Es mentira. Mamá, dime que es mentira. Mi madre era incapaz de articular palabra. Solo lloraba a lágrima viva, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Me giré hacia Mateo. Seguía quieto como una estatua en el altar. Su cerebro todavía intentando procesar el apocalipsis que le rodeaba. ¿Y tú? Le dediqué una sonrisa letal. ¿Te acuerdas de las capitulaciones prematrimoniales que firmaste el otro día sin leer?
Tragó saliva, audiblemente. Tienen una cláusula de infidelidad muy específica. Si demostraba que me habías puesto los cuernos que, reconozcámoslo, me lo habéis puesto en bandeja, lo pierdes todo. El coche que pagué yo, tu parte de la entrada del piso, los ahorros conjuntos. Y por si fuera poco, me tienes que pasar una pensión compensatoria todos los meses hasta que me vuelva a casar. Tú no puedes probar que te he sido infiel. Solté una carcajada, una risa genuina, pura, casi histérica. Cielo, creo que un bebé es la prueba irrefutable de una infidelidad. Mateo palideció aún más, si es que era biológicamente posible. Yo ni siquiera sé si ese bombo es mío. Podría ser de cualquiera. Fantástico, aplaudí lentamente. 100 personas acaban de escuchar a tu amante anunciar el embarazo, y tú contestas que no estás seguro de ser el padre. Y la mitad lo están grabando, señalé a los móviles levantados. Esto va a quedar de lujo en los juzgados, ¿no crees? Y entonces le cayó la ficha. Vi en sus ojos el instante exacto en el que comprendió la magnitud del desastre en el que se había metido. Se giró hacia Lucía, con el rostro desencajado por la furia. Serás imbécil. ¿Por qué coño has hecho esto? ¿Por qué no te callaste la boca? Yo te dije que no iba a dejarla. Te lo dije 1000 veces, solo eras un pasatiempo, joder. Lucía retrocedió, con los ojos anegados en lágrimas, el mundo cayéndosele a los pies. Pero, estoy embarazada, es tuyo, tienes que dar la cara, tienes que quedarte conmigo. Yo nunca quise estar contigo, niñata. Mateo estaba rojo de ira. Toda su fachada de niño pijo y educado se había evaporado. Te has quedado preñada a propósito para joderme la vida. ¿De verdad te creías que iba a dejar a una mujer con su propio despacho de abogados por una niní que vive de su madre? Ese crío seguro que ni es mío. Eres una guarra que se acuesta con cualquiera. Lucía rompió a llorar a mares. La finca entera era un caos absoluto. Mi tía seguía intentando zafarse de los que la agarraban para matar a mi madre, gritando insultos. Mi tío intentaba disculparse, pero nadie le escuchaba. Los padres de Mateo contemplaban la escena horrorizados. Muertos de vergüenza, los invitados murmuraban, grababan vídeos, algunos recogían sus cosas para irse, y entonces Mateo se volvió hacia mí. Cambió de actitud radicalmente. Voz suave, ojitos de cordero degollado, las manos juntas suplicando. Elena, mi amor, por favor. La he cagado, sé que soy un capullo, un sinvergüenza, todo lo que tú quieras. Pero ya estamos casados. Firmamos ayer en el juzgado. Te juro que voy a cambiar. Te juro que jamás volverá a pasar. Podemos superar esto. Tú y yo. Por favor, dame una oportunidad. Solo una. Te quiero de verdad. Lo de Lucía fue una debilidad de mierda, pero tú eres la mujer de mi vida. No. Me quité el velo del pelo, lo dejé caer al suelo del altar. Mi abogado te llamará el lunes para el divorcio. Y me fui. Crucé la alfombra, pasé entre los invitados conmocionados y salí de la zona del banquete. Alba y Paula venían pegadas a mí, una a cada lado, como dos guardaespaldas en vestido de gala. Tengo el coche aparcado al lado de la entrada, dijo Paula, tirando de mi brazo. Nos metimos las tres en su coche. Yo atrás. Alba a mi lado, apretándome la mano. Paula arrancó y pisó el acelerador sin decir una palabra. Por el retrovisor pude ver la estampida de gente saliendo hacia el aparcamiento, mi madre llorando desconsolada, mi tía gritando barbaridades, Mateo corriendo detrás de nuestro coche, gritando mi nombre. Paula aceleró y salimos a la carretera. El salseo corrió como la pólvora. En menos de 24 horas, los vídeos de la boda estaban por todas partes. Grupos de WhatsApp, cuentas de cotilleos en Instagram y TikTok, incluso en algún portal digital de noticias curiosas. Novia destapa el mayor secreto familiar en el altar tras confesar su hermana que espera un hijo del novio. A la gente le fascina la miseria ajena. Les hace sentir que sus propias vidas no son tan desastrosas. En los días siguientes recibí cientos de mensajes. Algunos eran de apoyo genuino. Compañeras del colegio de abogados, amigas de la infancia, clientes que habían visto el circo mediático. Otros eran pura curiosidad morbosa de conocidos buscando detalles sórdidos. Y algunos eran ataques frontales, parientes lejanos acusándome de haber roto la familia. Los ignoré casi todos. Guardé mis energías para lo que venía. Me quedé en casa de Paula un par de semanas. Me preparó la habitación de invitados para el tiempo que necesitara. Me negaba a pisar mi propio piso mientras Mateo estuviera sacando sus cosas.
Dejé que un abogado de mi bufete se encargara del papeleo del divorcio. Podría haberlo llevado yo, era literalmente mi especialidad, pero no quería verle la cara a ese cabrón ni un segundo más de lo estrictamente necesario. La familia de Mateo le dio la espalda por completo. Sus padres, que siempre habían alardeado de tener un hijo tan estupendo y trabajador, no soportaban mirarle a la cara. La humillación pública a la que los sometió ante 100 personas, y que encima se hiciera viral, fue la gota que colmó el vaso. Eran gente de apariencias, y él se las había destrozado. Mateo intentó contactar conmigo. Llamadas perdidas a puñados, audios que no escuchaba. Se plantó en mi despacho un par de veces. La primera, le dije a la recepcionista que estaba en pleno juicio. La segunda, le dije que dijera que me había mudado a otra ciudad. No pilló la indirecta. A la tercera vez, decidí bajar a recepción a cortar de raíz. Elena, sé que estás muy cabreada, pero tenemos que hablar como adultos. No, voy a impugnar las capitulaciones, me soltó. Mi abogado dice que actuaste de mala fe, que me engañaste y no sabía lo que estaba firmando. Firmaste un documento legal de tu puño y letra tras asegurar que lo habías entendido, rubricando cada página. Ese es problema tuyo, guapo, no mío. Fue ella quien me sedujo, joder. Lucía, no paraba de insinuarse, de buscarme. Me amenazaba con decírtelo si la dejaba. Yo fui la víctima, Elena, tienes que creerme. Casi me río en su cara. Mateo, vete y no vuelvas a pisar mi bufete. Y se fue, no sin antes intentar soltar otro discurso lacrimógeno sobre el perdón y las segundas oportunidades. Le cerré la puerta de cristal en las narices a media frase. Mi madre apareció en el despacho una semana después. Hice que la recepcionista le dijera que estaba reunida. Dijo que se esperaba. Se tiró sentada en la sala de espera 3 horas. Yo salí por el garaje. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Al cuarto intento, decidí que también tocaba arrancar esa tirita de un tirón. Entró en mi despacho con los ojos inyectados en sangre. No de pena, sino de rabia. Has destruido a esta familia, escupió antes siquiera de sentarse. Lo has reventado todo. ¿Ya estás contenta? Yo no he destruido nada. Carmen le ha pedido el divorcio a Ricardo. Tu tío ni me dirige la palabra. Lucía está hundida. No sale de la cama. Y todo por tu pataleta de niña despechada. Te guardaste un secreto durante 20 años solo para usarlo y hundirme cuando más te conviniera. Me recosté en la silla de cuero. ¡Qué cinismo! Ah, vale. O sea que la culpa es mía. Fue hace 20 años. Elena. Ya era agua pasada. Estaba enterrado. Nadie tenía por qué enterarse. Yo tenía 10 años, mamá. Me amenazaste. Me hiciste jurar que no se lo diría a nadie. Me metiste el miedo en el cuerpo diciéndome que si hablaba, papá nos abandonaría y que sería mi culpa. ¿Tú sabes el trauma que es para una cría cargar con los cuernos de su madre? Lo tenías que haber guardado. Era lo correcto para proteger a la familia. Y tú tenías que haberme avisado de que mi prometido se la estaba metiendo a mi hermana. Pero bueno, ya sabemos que en esta familia no todos hacemos lo correcto. Apretó los labios hasta que se le quedaron blancos. Apretó la mandíbula. Yo conocía esa expresión. Era la que ponía cuando se veía acorralada y decidía pasar al ataque. Te voy a demandar, Siseo, por injurias y calumnias. Has destrozado mi imagen pública. Me has humillado ante 100 personas. Te voy a llevar a los tribunales y te voy a hundir. Sonreí. Adelante. Hacedle una prueba de paternidad a Lucía. A ver quién está mintiendo ante el juez. Se quedó lívida. Toda su chulería se esfumó en un segundo. Ya puedes irte, mamá. No tengo nada más que hablar contigo. Se levantó y se marchó sin articular palabra. Fue la última vez que la vi. 3 meses después, salió el divorcio. Mateo intentó recurrirlo todo. El régimen de separación, las capitulaciones, la compensatoria. Contrató a un abogado carísimo que le prometió encontrar un resquicio legal en el contrato. No encontró una mierda. El documento era una obra de arte procesal. Yo misma lo había redactado con la precisión de alguien que se gana la vida descuartizando a maridos infieles en los tribunales. Perdió su cochazo, perdió lo poco que había puesto para el piso, perdió prácticamente todo lo que había acumulado durante los 3 años de relación, y ahora me tenía que ingresar 3.500 euros todos los santos meses por pensión compensatoria. El día 5, puntual, sin rechistar. Y así será hasta que yo decida casarme de nuevo, o sea, nunca. Lo más irónico del asunto fue que, sin un duro, sin piso y sin el apoyo de su familia o amigos, el sueldo a comisión que cobraba en su trabajo apenas le daba para comer tras pagarme a mí. ¿Y dónde acabó viviendo? En casa de mi madre, con Lucía. Cuando me enteré por Alba, me estuve riendo unos 5 minutos seguidos.
Ni al mejor guionista de Netflix se le habría ocurrido un giro así. Mateo y Lucía se pasaban el día a gritos. El embarazo fue avanzando 7 meses, 8, 9, y él ni siquiera intentaba disimular su resentimiento. Aquel no era el futuro que él había planeado. Él quería la vida cómoda del marido de una abogada rica, no estar atrapado con una niñata preñada que no pegaba chapa, y vivir en la habitación de invitados de su suegra. Quería estatus social, no ser el hazmerreír del barrio. Lucía, por su parte, descubrió muy rápido que el amor de su vida era bastante menos romántico, cuando en lugar de un príncipe con el bolsillo lleno, resultó ser un amargado sin un euro. Pero estaba embarazada, sin estudios y sin trabajo, así que tragó y se quedó. Además, había perdonado a mi madre por lo del tío Ricardo. Supongo que tenía sentido, dentro de su mente retorcida. Al fin y al cabo, ambas habían hecho exactamente lo mismo, traicionar a su hermana por culpa de un hombre. De tal palo, tal astilla. Se merecían mutuamente. Mi tía Carmen formalizó su divorcio nada más descubrir la verdad. Vendió la casa, exigió el 50% de absolutamente todo y se fue a vivir a Málaga. La última vez que hablamos, me dio las gracias. Necesitaba saberlo, Elena me dijo, con la voz quebrada pero firme. Aunque me haya destrozado la vida, tenía derecho a saber con quién me metía en la cama. Mi tío Ricardo se quedó más solo que la una. Sin mujer, siendo el paria de la familia y sin dignidad. Intentó acercarse a Lucía. Supongo que, ahora que la verdad estaba fuera, quería ejercer de padre con la hija a la que había tratado como ahijada durante 2 décadas. Y Lucía, ¿cómo no?, le recibió con los brazos abiertos. Un pagafantasmas al que sacarle los cuartos. Ricardo, ahogado por el remordimiento de 20 años de ausencia, le compraba cualquier capricho que la niña pidiera. ¿Y mi madre? Bueno, resulta que mi madre y Ricardo volvieron a enrollarse. O quizás nunca lo habían dejado del todo, a saber. El caso es que, con la tía Carmen fuera de la ecuación y las cartas sobre la mesa, Ricardo acabó mudándose a casa de mi madre. ¿Sabéis a quién no le hizo ni puñetera gracia esto? A Mateo, porque sí, Mateo seguía parasitando en esa casa. Y Ricardo y Mateo tenían personalidades incompatibles. Ricardo, en su papel de nuevo pater familias, se creía el amo del calabozo. Daba órdenes, movía los muebles a su antojo y le bajaba el volumen a la tele. Y Mateo, que se creía el rey del mambo, odiaba que le trataran como a un arrimado. La ironía es sublime. Mateo se mudó con su suegra pensando que era el fondo del pozo, y acabó aguantando a su nuevo suegro dándole lecciones de vida en el pasillo. El karma existe, y es maravilloso. 8 meses después de la no boda, me vibró el móvil. Un WhatsApp de un número desconocido. Era una foto. Un bebé recién nacido, envuelto en una mantita rosa, con los ojitos cerrados y los mofletes regordetes. El texto decía: Sofía ya ha nacido. Es preciosa y está sana. Lástima que tenga una tía tan resentida que se dedica a quitarle 3.500 euros cada mes de su sustento. Enhorabuena, Elena. Tienes que estar muy orgullosa, Lucía. Me quedé mirando la foto de la pantalla. La bebé era una preciosidad. No tenía culpa de nada. No había elegido nacer en ese circo de familia. Estuve a punto de ignorar el mensaje, bloquear el número, y olvidarme del tema. Pero al final tecleé una respuesta. La resentida que cobra lo estipulado por contrato soy yo. La que se folló al prometido de su hermana fuiste tú. Tú sí que eres un orgullo. Cuida bien de Sofía. Va a necesitar al menos un adulto funcional en su vida. Intenta ser tú, ya que de momento has fracasado en todo lo demás. Leí el mensaje antes de enviarlo. Frío, cortante, letal. Legí a enviar y bloqueé el contacto. 2 meses más tarde, me enteré por terceros de que Mateo no había aguantado más la presión de vivir en aquella casa de locos, Ricardo mandando, mi madre mirándole con asco, el llanto de la niña a las 4 de la mañana. Se buscó una novia nueva, una chavalita de 20 y pocos de su inmobiliaria, y se mudó con ella. A la pequeña Sofía le pasaba algo de dinero cuando se acordaba o cuando le sobraba. El padre del año, sin duda. Ha pasado 1 año y mi vida no se parece en nada a la de antes. El bufete ha despegado. He contratado a 2 abogados junior y a otra recepcionista. Tenemos lista de espera. Llevo divorcios complejos, custodias contenciosas, liquidación de gananciales. La ironía de enriquecerme ayudando a otros a desmantelar matrimonios rotos no se me escapa, pero se me da francamente bien. Y ahora, además, tengo la perspectiva de alguien que ha estado en la trinchera. Trabajo mucho, sí, pero también he aprendido a disfrutar. Me fui 1 mes a recorrer Japón yo sola. Me he comprado un ático por la zona de Retiro, más pequeño que el piso de antes. Pero solo para mí.
Un lienzo en blanco. Mateo sigue haciéndome la transferencia todos los meses. Los 3.500 eurazos caen religiosamente en mi cuenta el día 5. No necesito ese dinero. El despacho factura estupendamente. Pero hay un placer casi carnal en ver ese apunte bancario. Es un recordatorio mensual de sus malas decisiones y de mis buenas jugadas. El otro día, tomando unos vinos por la Latina con las compañeras del bufete, una me preguntó si me volvería a casar algún día. Quizá respondí: algún día, si aparece el tío adecuado, pero la realidad es que no tengo prisa alguna. Me encanta estar soltera. Me encanta llegar a casa y estar sola con mi paz. Me encanta pedir la cena que me da la gana sin tener que negociar. Ocupar el centro de la cama y hacer viajes improvisados los viernes por la tarde. Y, si soy sincera del todo, hay una pequeña parte de mí, un poco maquiavélica, a la que le fascina la idea de no volver a casarse nunca, solo para obligar a Mateo a seguir pagándome la pensión compensatoria hasta el día en que se muera, 3.500 euros. Todos los meses. Para siempre. A la vida le encantan estas ironías. Y a mí, también.